Además del toque de queda, tendremos cierre perimetral. Castilla y León y Castilla-La Mancha han apostado por estas medidas. También la Comunidad de Madrid, aunque quiere hacerlo por días. Reunión a 3 bandas y una decisión singular. Comenzamos. Finalmente se cierran las puertas de entrada y salida de Castilla y León. Será desde este viernes a las 2 de la tarde hasta el 9 de noviembre, también a la misma hora. El presidente Mañueco ha pedido comprensión y ha insistido en el riesgo extremo, en el aumento de contagios y en la presión hospitalaria. Castilla-La Mancha ha tomado la misma decisión y la Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno central la posibilidad de confinar por días. Buenas noches. En lo que nos compete, en nuestra comunidad se confirma el cierre perimetral. Será de 10 días, entre el viernes 30 y el próximo 9 de noviembre. El presidente de la Junta ha dicho que es el momento de tomar decisiones con firmeza. Samuel Senovilla. Y esa decisión más trascendental es precisamente el cierre de Castilla y León de forma perimetral desde el próximo viernes a las 2 de la tarde hasta el próximo 9 de noviembre. Una decisión que también comparte Castilla-La Mancha, pero de la que se desmarca la Comunidad de Madrid. Recomendamos desde el Gobierno de Castilla y León un autoconfinamiento inteligente. Salir solo lo imprescindible de casa. Moverse solo lo necesario para las necesidades básicas. Medidas que pretenden aplacar cuanto antes la cifra de contagios. En Castilla y León hoy hemos superado los 1.100, pero como ven, hay varias ciudades donde los datos están aún más desbocados, sobre todo Burgos y Salamanca. En la capital charra hay más de 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes. José Ángel de Caso. Cifras preocupantes, buenas noches, y que convierten a Salamanca en la segunda con más contagios de todo el país. Además, en las últimas 24 horas tenemos que lamentar el fallecimiento de 5 personas en el hospital que se encuentra a mis espaldas y que se tiene una ocupación ahora mismo del 86% en cuanto a camas de planta y tiene 56 pacientes ingresados para un total de 74 camas UCI. Estaba de mudanza y justo ese día le detectaron el COVID. Jorge y su mujer dejaban Palencia para vivir en Barcelona, pero se han tenido que quedar a pasar la cuarentena en el Arca de Noé. Y el día 20 me estaban haciendo la mudanza, porque yo me voy a Barcelona. Y claro, y ya tenía que entregar las llaves. En cuanto al tiempo, el anticiclón le gana terreno a las nubes y a las lluvias. Nos esperan días de sol y de nieblas matinales. Las temperaturas irán subiendo. Tocarán techo el sábado por la tarde, donde esperamos llegar hasta los 20 o 22 grados en casi toda la comunidad. Castilla y León acaba de anunciar el confinamiento perimetral de toda la comunidad desde este mismo viernes, concretamente desde el viernes a las 2 de la tarde hasta el próximo día 9 de noviembre. El principal objetivo es reducir la movilidad en este puente. Castilla-La Mancha ha tomado la misma decisión, pero Madrid se desmarca. Samuel Senovilla, ¿qué más detalles tenemos? Una reunión que acaba de terminar hace escasos minutos aquí en la capital abulense entre el presidente de la Comunidad de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En esta reunión se ha decidido, como señalas, el cierre perimetral de Castilla y León desde este viernes a las 2 de la tarde hasta el próximo 9 de noviembre. Una decisión que también ha sido tomada por la Comunidad de Castilla-La Mancha, mientras que Madrid se desmarca. Isabel Díaz Ayuso pedirá a Pedro Sánchez el confinamiento perimetral por días. Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha se cierran hasta el próximo 9 de noviembre. Queremos apostar por proteger a las personas, queremos apostar por proteger la vida y la salud de las personas. Las 3 comunidades se coordinan reconociendo que el virus no entiende de fronteras y asustados han dicho por la movilidad que pudiera producirse este puente. Ha pesado también en la decisión el mes de diciembre. Noviembre es un mes, todos son incómodos, pero noviembre es un mes diferente. A muchos efectos es temporada baja, a muchos efectos. Y por tanto es un mes en el que podemos estar a tiempo de tomar decisiones para que la temporada alta, que significa la Navidad, que sea el diciembre que todos queremos. Que nos dejen cerrar comunidades por días y yo desde luego tengo el máximo afán por
colaborar y por cooperar. Se restringe la movilidad salvo las excepciones contempladas en la norma, pero el presidente de Castilla y León pide ir más allá. Recomendamos desde el Gobierno de Castilla y León un autoconfinamiento inteligente. Salir solo lo imprescindible de casa. Moverse solo lo necesario para las necesidades básicas. Dice Mañueco que el confinamiento de la comunidad solo será un éxito con la colaboración de todos. Por cierto, que el PNV ha presentado una enmienda al decreto del estado de alarma para que Treviño aplique las restricciones de Álava. Este asunto se someterá a votación mañana en el Congreso para que enclaves como el de Treviño, que está en territorio alavés, pero pertenece a la provincia de Burgos, tenga que aplicar las restricciones que se aprueben para esa provincia vasca. En las últimas horas, los alcaldes de los dos municipios del enclave habían vuelto a manifestar su propósito de ir de la mano de Euskadi, como ya lo hicieron en las fases de desescalada del anterior estado de alarma. Con lo cual evitaríamos muchos problemas de carácter de movilidad. Ahora mismo estamos en una indefinición y necesitamos que alguien nos resuelva esta situación. La Victoria, que es pues eso, donde trabajamos, donde vivimos, donde hacemos la compra, tenemos la familia. Son muchas las soluciones que adoptan los diferentes territorios en España. Por un lado está el confinamiento perimetral de la comunidad y de sus municipios. Es el caso de Asturias, País Vasco, La Rioja, Aragón y Murcia, que lo ha decretado hoy. Sin embargo, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León optan únicamente por el confinamiento de la comunidad. Y la tercera variante la ha ofrecido Ceuta. Solo cerrará durante los fines de semana y, como hemos visto, antes Madrid queda a la espera de la respuesta del Gobierno a la opción de confinar por días. Y hoy Madrid ha anunciado que sí permitirá las reuniones hasta un máximo de 6 convivientes en el horario de toque de queda, entre las 12 y las 6. Eso sí, sin movilidad, es decir, que alguien podrá ir al domicilio de otra persona con la condición de que permanezca en él hasta el término de ese horario. Pedro Sánchez se ha comprometido a revisar la duración del estado de alarma. Hoy ha dicho que a los 4 meses valorarán su retirada si los datos lo permiten. La novedad es que él mismo será el que rinda cuentas en el Congreso cada 2 meses. David Aragonés. Sí, así es. La oposición ha planteado 3 alternativas para rendir cuentas ante el Congreso por el estado de alarma. El Partido Popular quiere que el presidente comparezca cada 15 días. Ciudadanos y Más País quieren que lo haga una vez al mes y Esquerra y Bildu quieren que lo haga cada 2. Precisamente esta última, la más larga, es la que ha aceptado el PSOE y por la que también el ministro de Sanidad tendrá que comparecer una vez al mes. En cuanto a la duración del estado de alarma, Sánchez insiste en que tiene que durar 6 meses, pero ha ofrecido a Casado revisar esa vigencia el 9 de marzo, es decir, a los 4 meses, siempre dentro del Consejo Interterritorial de Salud. Hago la siguiente propuesta para que también ustedes apoyen este estado de alarma. Dentro de 4 meses, el Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en 4 meses. Lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento, menos a lo presidente los fines de semana y más venir aquí, como estipula la Constitución, siempre que tiene que dar cuentas de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional. Y fuera de nuestras fronteras, Francia y Alemania han acordado nuevos confinamientos. Francia, menos estricto que en la primera ola, ya que escuelas y servicios públicos abrirán. Solo se podrá salir de casa para trabajar o para ir al médico. Mientras Alemania ha acordado hoy el cierre en noviembre de bares y restaurantes. A la hostelería se une también el ocio, la oferta cultural y el deporte aficionado en espacios cerrados. En Alemania van a limitar a mínimos los contactos sociales y las reuniones. Sí pretenden mantener abierto en la medida de lo posible el comercio y la actividad escolar. Las protestas contra las medidas del coronavirus se extienden por toda Italia. Grupos de manifestantes violentos en Roma, según los medios italianos, con vínculos neofascistas, reventaron la marcha pacífica para mostrar el descontento contra las medidas de Conte. Los extremistas lanzaron piedras y bengalas contra la policía, lo que obligó a los antidisturbios a cargar para disolver la algarada. Además, en otras ciudades como Turín, Nápoles o Milán hubo incidentes.
Y estos son los datos que nos deja el COVID en Castilla y León. Experimentamos un ligero descenso en las últimas 24 horas en el número de contagios. Ha habido 1.181. La provincia con más casos es de nuevo Valladolid, con 375. Han muerto 23 personas, 2 de ellas en residencias. Aunque los criterios de Illa hayan decaído, sigue habiendo capitales con una incidencia disparada, cada vez más. La semana pasada era Palencia la ciudad con mayor incidencia, 749 casos por cada 100.000 habitantes, aunque León, Burgos y Salamanca también se encontraban por encima de los 500. 7 días después, ninguna baja de los 850. Burgos, además, supera los 900 y, lo que es aún más alarmante, Salamanca se sitúa en 1.068 positivos por cada 100.000 habitantes. En los últimos 14 días, hasta allí nos vamos, José Ángel de Caso, la situación ha empeorado. Ritmo frenético, efectivamente, el que presenta ahora mismo la ciudad de Salamanca y que la convierten en la segunda con mayor número de contagios de todo el país, solo superada por los 1.500 de Vic. Recordemos que el pasado día 17 se decretaba el cierre perimetral de la ciudad al cumplir con el requisito de 500 casos por 100.000 habitantes, una cifra que ahora se ve duplicada. En este hospital, como decíamos, que se encuentra a mis espaldas, ahora mismo se encuentran ocupadas el 86% de las camas en planta, que tiene 56 pacientes en la UCI para un total de 74 camas y que además tenemos que lamentar en las últimas 24 horas el fallecimiento de 5 personas. Situación preocupante también en las Arribes del Duero salmantinas, en la localidad de Aldea Dávila, donde se ha detectado un brote con 31 personas contagiadas en la residencia La Llanada. 27 residentes y 4 trabajadores han resultado positivos por COVID. Afortunadamente, ninguno de los afectados muestra síntomas de gravedad. La residencia había logrado mantenerse sin un solo contagio durante la primera ola de la pandemia. Y en España se han vuelto a rozar los 20.000 contagios diarios. Han fallecido 168 personas en las últimas 24 horas. Navarra ya no es la comunidad con mayor incidencia, sino que ahora es la ciudad autónoma de Melilla, con 1.159 casos por cada 100.000 habitantes. Y la primera vacuna española contra la COVID está ya en marcha. Con origen en Badalona, es la primera en recibir la luz verde para su ensayo clínico. Eso sí, esta fase se va a realizar en Argentina, país que ha autorizado a seguir. Demostrarse eficaz podría ser la base para vacunas antivíricas de amplio espectro. Desde que empezaron los colegios hace ya casi 2 meses, solo uno tuvo que ser confinado, en Burgos. Sin embargo, el número de colegios que han tenido que ser ahora confinados de nuevo por poner aulas en cuarentenas no deja de crecer. Solo en 2 o 3 días, entre el lunes y hoy, se han tenido que confinar 105 clases en Castilla y León. Aquí las ven, están distribuidas por las diferentes provincias. Las de Valladolid y León acaparan la mayor parte, casi la mitad. Precisamente nos vamos a ir hasta Ponferrada. Hoy ha sido un aula de este centro educativo ubicado en el barrio de La Borreica. Ayer otras 2 de otros 2 centros educativos de Ponferrada. Lo cierto es que desde que el pasado mes de septiembre los escolares volvieron a clase ha sido constante y frecuente el goteo de alumnos que han tenido que quedarse en casa para guardar las cuarentenas. Y eso que todavía no ha llegado el invierno y con él el frío. La inminente bajada de temperaturas abre el debate sobre la ventilación en las clases. Educación cree que es suficiente con abrir ventanas y puertas, pero los profesores y las familias piden que se instalen equipos que permitan filtrar el aire para reducir así el riesgo de contagio por aerosoles. Los científicos dicen que cuanto mejor sea la ventilación de un aula, menor será el riesgo de contagio. La carga vírica la podemos diluir o bien manteniendo esa ventilación natural o mecánica, en mayor o en menor medida, junto con una filtración H14 que retiene el virus. Este es el famoso filtro EPA H14, el único cazador de virus en quirófanos. Ese virus entra y queda atrapado en ese filtro. La Universidad de Harvard recomienda renovar el aire del aula al menos 5 veces por hora. Para hacerlo, el CSIC propone utilizar estos equipos de filtro EPA en los colegios cuando no se puedan abrir las ventanas por el frío o la lluvia. Si tenemos filtración, podemos abrir las ventanas un poquito, es decir, para que se mantenga esa ventilación continua, ¿vale? Y luego, cada vez que haya un cambio de clase, abrirlo, es decir, que haya una renovación completa.
Los profesores piden que se instalen filtros EPA porque dicen que con el frío no podrán dar clase con las ventanas abiertas. Tememos ese repunte importante de casos porque consideramos que los centros educativos todavía siguen sin estar adecuados a esta nueva situación. Este equipo cuesta 1.000 euros y ya hay grupos de padres interesados en comprarlo para la clase de sus hijos, pero no hay normativa que les autorice a hacerlo. La ministra de Educación, por cierto, está siendo investigada por la Fiscalía por permitir que se pase de curso con suspensos. La denuncia la ha puesto un particular por un presunto delito de prevaricación. Isabel Celaá pidió el pasado mes de abril a las comunidades autónomas que flexibilizaran de forma excepcional las evaluaciones del último curso por el impacto de la pandemia en el rendimiento de los alumnos. Segovia es la provincia de Castilla y León con mayor tasa de contagios por coronavirus entre los sanitarios. Más de un 13% están afectados, según el sindicato SATSE. Han pedido que se intensifiquen los controles de los equipos de protección individual que llevan durante su trabajo. No hay lugar a que para algunas actividades asistenciales de riesgo no se esté facilitando ciertos EPIs, que por supuesto hemos trabajado en ellos del sindicato y ya estamos subsanándolo, pero no hay perdón para este tipo de déficit. Y estos meses de verano tenían que haber servido para prever y ponernos alerta ante lo que está viniendo y se veía venir. ¿Por qué estoy aquí? Pues mira, yo he vendido mi casa el día 20, el mismo día 20, yo me entero el día 20 a mediodía, casi por la tarde, de que soy positivo. Y el día 20 me estaban haciendo la mudanza, porque yo me voy a Barcelona. Y claro, y ya tenía que entregar las llaves. Es el testimonio de Jorge, uno de los usuarios del Arca de Noé de Palencia. Se iba a vivir a Barcelona y se enteró de que era positivo por COVID el mismo día de la mudanza. No le ha quedado más remedio que pasar la cuarentena en el hotel habilitado por la Junta para este cometido. 8 días lleva Jorge junto a su mujer en esta habitación. Esta es la habitación en la que nos encontramos. Y bueno, y al menos tenemos unas buenas vistas. Es uno de los 3 inquilinos del Hotel Rey Sancho, en Palencia, uno de los pocos beneficiarios del proyecto Arca de Noé, positivos en COVID que por diferentes circunstancias no pueden pasar la enfermedad en sus casas. Mi madre se contagió en una residencia en Logroño. Se contagió de su madre y se enteró de su positivo el mismo día en el que, tras vender su casa en Valladolid y hacer la mudanza, se desplazaba a Barcelona. Y ya tenía que entregar las llaves. En el Arca de Noé de Valladolid no había disponibilidad y por eso terminó en Palencia. El PCR positivo, el médico de cabecera le pone en contacto con el rastreador, si ve que no tiene dónde pasar la cuarentena, pone en contacto a la Cruz Roja, le pone en contacto con la Cruz Roja y la Cruz Roja nos lo pasa a nosotros. Es el proceso a seguir para llegar a unas instalaciones en las que todo está controlado al máximo. ¿Es aparatoso? ¿Se pasa calor? Sí, no lo vemos mucho. EPIs para los trabajadores que no tienen contacto con los inquilinos. Dentro cuentan con material de limpieza y la comida se deja a la entrada. Pues el día a día, pues mira, los acontecimientos más especiales son los de la comida. Puertas adentro hay poco que hacer. Por lo menos para poder darnos unos buenos paseos. No han tenido síntomas y afrontan sus últimos días de estancia aquí. Se han sentido muy bien atendidos, pero sobre todo afortunados. El Hotel Acueducto en Segovia es el Arca de Noé en la provincia y desde el martes será también el centro de atención primaria para enfermos COVID de manera provisional. Se centraliza la atención en la capital para pacientes con sospechas, de forma que se reduce la presión en los 4 centros de salud. Este hotel, el Arca de Noé segoviano, el lugar donde acuden aquellas personas que no tienen un sitio físico donde autoaislarse por coronavirus, será a partir del martes también el centro específico de COVID-19 de la capital. Es decir, hasta aquí acudirán todos los casos sospechosos de coronavirus para que se les practiquen las pruebas pertinentes. De esta forma, desde la Gerencia de Salud se pretende liberar la actividad de los centros de salud de la capital segoviana para que recuperen su día a día. Necesitábamos adelantar cuanto antes esta actividad para sacar cuanto antes también de los centros de salud estos pacientes y hemos decidido traerlo aquí, que era el centro que ya tenía, como decía, albergaba el Arca de Noé. La hostelería zamorana se desangra. Es la campaña agresiva que ha puesto en marcha el sector para denunciar el estado de sus negocios desde que comenzó la crisis COVID.
La reducción de aforos, el freno del turismo y el toque de queda les sitúa en una situación límite. Hosteleros que se han manifestado también en Salamanca con esta caravana de coches y motos que ha recorrido las principales calles de la ciudad. Han querido mostrar su malestar por tener que cerrar a las 10 de la noche sus negocios. Aseguran que va a generar una importante pérdida de empleos. Agradecen las ayudas de la Junta, pero consideran que no son suficientes. Agradecemos el esfuerzo de la Junta de Castilla y León sobre la última dotación económica que se ha hecho pública ayer, pero entendemos que para toda una comunidad autónoma no va a ser suficiente. Sobre todo en la franja horaria es lo que más nos afecta, porque realmente la gente tiene muy poco tiempo para disfrutar del ocio. Esto yo creo que es la puntilla, yo creo que vamos a morir con esta situación que tenemos. Tampoco están ayudando mucho a los hosteleros las fiestas privadas, encuentros ilegales celebrados durante la pandemia que se pagan. Una de las más numerosas se produjo en la localidad zamorana de Vime, de Sanabria, el pasado mes de agosto. El promotor tendrá que pagar una multa de 126.000 euros. Las 91 personas que participaron han sido sancionadas también, en este caso con 3.000 euros cada una. El montante total asciende a casi 400.000 euros. Otro gremio afectado por el toque de queda es el de los taxistas. Pueden trabajar por la noche, pero las calles están desiertas y no es rentable. En Burgos, antes del cierre nocturno, salían 130 vehículos y ahora la cifra se ha reducido a menos de la mitad. Nos ha influido, vamos, una cosa que te planteas el no salir a trabajar de noche, porque no hay nada. Urgencias, fábricas, a primera y a última hora, y quizás algún hostelero que antes de cerrar tiene que ir a sus casas. Estamos hablando que si son 140 servicios noche y podemos salir 60 coches, no llega ni a 2 servicios durante 8 horas. Es muy duro lo que nos ha pasado. La fiesta de aniversario de un periódico digital congregó el pasado lunes a varios ministros, alcaldes y presidentes de comunidades autónomas en el Casino de Madrid, muchos de ellos sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. Entre los asistentes, Salvador Illa, el titular de Sanidad, que entiende el malestar que han generado estas imágenes en la población y que ha pedido disculpas en el Congreso. Muchos ciudadanos no lo han entendido y quiero decirles que tienen razón, que hasta en los actos en que se cumplen todos los requisitos, hasta en esos casos es mejor evitarlos. El camino es tan solo uno. La mejor distancia es no estar. La ministra de Hacienda ha entregado y presentado esta tarde los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Se inicia así su tramitación parlamentaria. Según los plazos establecidos, el Gobierno, si suma los apoyos necesarios, podría ver aprobadas sus cuentas en la semana del 11 de enero. Y a esos presupuestos ya han empezado a llegar enmiendas. La primera contra la subida de un impuesto al diésel. Ciudadanos asegura haber arrancado el compromiso de su supresión al Gobierno como condición para su apoyo. Sin embargo, la ministra de Hacienda lo ha negado esta tarde. Esa subida también hace peligrar el respaldo del PNV, que ha denunciado un incumplimiento de lo hablado. De suprimirse, desaparecerán casi 500 millones de los ingresos previstos. Y ya sabemos cuánto de ese dinero del Estado llegará a Castilla y León. Los presupuestos contemplan una inversión en la comunidad de 1.140 millones de euros. El Ejecutivo asigna 847 en inversiones de los distintos ministerios, empresas públicas y la Seguridad Social, y una partida de 293 millones de los nuevos fondos europeos para la recuperación. Sumando ambas, el incremento respecto a 2018 es de un 13%, pero sin contar las partidas europeas. Al dinero destinado a nuestra comunidad es un 15% menos. León es la provincia con más inversión. El control de los alquileres será una de las consecuencias de esos presupuestos. Hoy el presidente del Gobierno ha dado algunos detalles de la futura ley de la vivienda. En el Congreso, además, el PP ha vuelto a pedir dimisiones por la gestión de la pandemia. David Aragonés. Sí, ha sido en el ya tradicional rifirrafe entre Teodoro García Egea y Pablo Iglesias. El secretario general de los populares acusa al Gobierno que de seguir con su gestión no va a quedar nadie en pie. El vicepresidente segundo, por su parte, ha contestado equiparando al PP y a Vox, asegurando que el discurso moderado de los populares ha quedado en nada. Un Gobierno que ha aprovechado esta sesión de control para avanzar
que estudia bajar el IVA de las mascarillas y explicar cómo será la futura ley de vivienda que limitará los precios de los alquileres. Pedro Sánchez ha avanzado a qué contratos afectará la limitación del precio del alquiler en la nueva ley de vivienda. Van a establecer mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes. El ministro de Consumo ha afirmado que estudia cómo rebajar el precio de las mascarillas, al menos para los más vulnerables. Que para muchas familias esto sigue siendo, el precio fijado actualmente de 0,96 sigue siendo excesivo y motivo de preocupación. En esta sesión de control el PP ha pedido la dimisión del Gobierno por la gestión de la pandemia. No es que no vayan a dejar a nadie atrás, es que como ustedes dos y todo su gobierno siga gobernando, no va a quedar nadie en pie. Que su discurso moderado ha durado menos que la mili del señor Abascal. Porque no es que Vox se quede solo, es que ya solo queda Vox. Esa ha sido la valoración que ha hecho Vox una semana después de su moción de censura. A primera hora de la tarde se reunía en pleno extraordinario el Consejo General del Poder Judicial para fijar una posición respecto a la reforma registrada por PSOE y Unidas Podemos, que rebajaba a la mayoría la elección de los vocales si no había votos para llegar a 3/5. El órgano de gobierno de los jueces acaba de pronunciarse y por 13 votos a favor, 4 en contra y 4 en blanco, rechaza la reforma planteada y muestra su preocupación. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha archivado la causa sobre las cintas de Corina Larsen. Lo ha hecho por falta de indicios en esta pieza separada del caso Villarejo. Estos nuevos audios, grabados a la examante de don Juan Carlos, apuntaba a que ella pudo haberle hecho algún encargo privado. Larsen llegó a estar llamada a declarar como imputada, pero la citación no acabó de materializarse. Operación durante todo el día contra el entorno de Puigdemont. La Guardia Civil ha detenido a 21 personas, entre ellas 4 empresarios estrechamente relacionados con el expresidente de la Generalitat. Se han registrado varios inmuebles y se investigan delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales. El operativo se ha dirigido contra el supuesto desvío de fondos para financiar los gastos de Puigdemont en Waterloo. También contra el entramado que montó Tsunami Democratic, desde el que se coordinó las protestas por la sentencia que condenó a los líderes del procés. Renault va a suprimir medio turno en la planta de Villamuriel de Cerrato, en Palencia, y 300 trabajadores se irán a la calle. Las ventas del Kadjar no han cumplido con las expectativas y ha obligado a la compañía a tomar esta decisión. Era una posibilidad que se ha confirmado. Renault ha anunciado que a partir del próximo mes de enero suprimirá medio turno en su fábrica de Villamuriel de Cerrato. Lo hace porque, dice, la pandemia sanitaria ha agravado la caída en las ventas del modelo Kadjar y esto se traducirá en la destrucción de 300 puestos de trabajo. Los eventuales no serán renovados y algunos indefinidos tendrán que ser trasladados a Valladolid. Los sindicatos tachan este movimiento de chantaje de cara a la negociación del convenio colectivo. La familia Clemente Zárate, fundadora del grupo aeronáutico Aciturri, ha recibido el premio Familia Empresaria de Castilla y León 2020. El jurado ha destacado su compromiso por la comunidad y el espíritu emprendedor del fundador de Aciturri, Ginés Clemente, que de forma modesta empezó su andadura en 1977 en Miranda de Ebro, en Burgos. En la actualidad es el proveedor de numerosas compañías aeronáuticas de todo el mundo. La venta de coches eléctricos puros tampoco está siendo como se esperaba. El plan MOVES mantiene el mercado, pero solo se han vendido, en lo que llevamos de año, 264 unidades en Castilla y León. El avance existe, pero es muy lento. Las matriculaciones solo representan un 0,3% del total. El coche eléctrico avanza por nuestras carreteras. La evolución está siendo tremendamente positiva. Pero no lo suficiente. Aunque el aumento de las matriculaciones en Castilla y León es claro, en los últimos 5 años hemos pasado de 22 vehículos a 132 en 2019. Solamente representan el 0,4% del total. Este año, y a pesar de la pandemia, ya se superan las 260 unidades. Todavía los vehículos híbridos siguen teniendo mucha importancia, pero verdaderamente se está empezando a producir ese cambio, ¿no? Porque cada vez hay vehículos eléctricos con mayores capacidades de autonomía. Las provincias que más apuestan por los eléctricos puros son Valladolid y Burgos, y a la cola Segovia y Soria. Esta situación de crisis sanitaria ha puesto de relieve la necesidad de hacer esa transformación hacia un parque de vehículos descarbonizado.
Un tercio de los vehículos eléctricos vendidos en España el año pasado fueron de la marca Tesla. Coincide también con las preferencias en Castilla y León. Este es el vehículo que más se vendió, su precio a partir de los 49.000 euros. Precisamente el precio es uno de los principales obstáculos. La Comisión Europea está abierta a la reducción del IVA para los eléctricos al 4%. Esto y un cambio en las etiquetas de la DGT distinguiendo entre híbridos y eléctricos puros daría un empujón a sus ventas. Noticia de última hora en torno a los cierres perimetrales. La Comunidad Autónoma de Andalucía también ha anunciado el confinamiento a partir del próximo viernes y hasta el 9 de noviembre. A diferencia de Castilla y León, esta comunidad también ha decidido cerrar 3 provincias, el confinamiento perimetral de Granada, Jaén y Sevilla. Vamos con más asuntos. Las operaciones policiales contra las plantaciones de marihuana han crecido en los últimos meses también en Castilla y León. Hay diferentes tipos de cultivadores y el cierre de fronteras por el COVID ha multiplicado el tráfico de esta sustancia, la droga que más se consume por encima de la cocaína. En esta nave había 400.000 euros en cannabis. Es una de las últimas operaciones policiales contra el tráfico de drogas en Castilla y León. La situación actual del estado de alarma, el cierre de fronteras, se ha acrecentado el tráfico de marihuana. La marihuana es la droga con más presencia en nuestro país, muy por encima de la cocaína y la heroína. Es mucho más barata y luego también influye el factor de la baja penalidad que tiene con respecto a otras drogas más peligrosas como la cocaína, la heroína o los provenientes de las anfetaminas. En este Pinar de Medina del Campo se desarrolló la operación Zanja de la Policía Nacional. Aquí se incautaron más de 500 plantas de marihuana. La segunda parte de la operación se llevó a cabo en la urbanización La Aceitera de la misma localidad. Allí los agentes encontraron una instalación indoor con material para el cultivo de cannabis. La condena por tráfico de cannabis es de entre 1 y 3 años de prisión, frente al máximo de 6 que implican las llamadas drogas duras. Alguien que le espera una pena de 1 año y medio, 2 años de prisión, que es posible que ni siquiera cumpla, no va a intentar huir de la policía. Lo más común son plantaciones indoor de entre 200 y 500 plantas. Los casos extraños son las grandes plantaciones. ¿Por qué? Porque requiere mucho personal para la seguridad. No fue el caso de esta plantación en León, donde se incautaron más de 1.500 plantas y se detuvo a 8 implicados. El sentir social contra la marihuana no está tan condenado como, por ejemplo, contra la heroína o contra la cocaína. Se rechazan más por la población. Solo en los meses de verano se han intervenido más de 10 plantaciones de marihuana en territorios de Castilla y León. Impulso al turismo en la provincia de León con un aliado sobre ruedas. La montaña central leonesa ubicará el año que viene un centro para la práctica del mountain bike. Se llama Proyecto Zona Alfa León y está apadrinado por el montañero Jesús Calleja. Tendrá más de 320 kilómetros de rutas. La Junta va a invertir más de 1 millón de euros y la esperanza es conseguir un retorno de al menos 8 millones anuales. La zona en la que se ubica es además una de las más golpeadas por la crisis minera. Ya vamos a tener 30 y pico rutas de entrada. Es decir, vamos a situarnos en Primera División Champions League en el primer año. Podría generar una actividad económica en torno a 8 millones de euros al año en la comarca. Y tendría que generar pernoctaciones de entorno y visitas de en torno a 85.000 personas. Se acerca la fiesta de Todos los Santos y con ella el disfrute de los postres más típicos de estas fechas, los buñuelos y los huesos de santo. Las pastelerías trabajan a contrarreloj para realizar encargos. Lo hemos comprobado en Soria. Desde allí nos vamos hoy. Sigan informados en nuestra página web. Adiós. De crema, de nata, de chocolate... Cuesta decidirse por una de estas delicias cuando llega la fiesta de Todos los Santos. Masa con harina de trigo, mantequilla, leche, azúcar... como si hiciera rosquillo de sartén, pero en bolitas, y nada, cuando se ahueca se hace a fuego lento, cuando se ahueca se mete el relleno de la crema o la nata o la trufa. En esta pastelería elaboran cada año en torno a 1.000 kilos de buñuelos y 400 de huesos de santo, otro de los dulces que a buen seguro no va a faltar en la mesa estos días. El típico mazapán, pero pues, se puede variar de limón, de fresa, de chocolate, de café, de yema tostada, pero bueno, luego en realidad lo que más se vende es el clásico de chocolate de yema tostada. Este año además la dulce mercancía está llegando a puntos de todo el país gracias a las reservas por internet. Hoy he mandado a Sevilla, a Alicante y a Barcelona. Ayer me pidieron a La Coruña, a Valencia, o sea, te estoy diciendo encima sitios que están lejos, pero nos están llamando para huesos, para buñuelos y en 24-48 horas lo tienen en casa. Va en transporte de frío, o sea que el producto no pierde nada en la cadena de frío, no se rompe en ningún momento el trayecto. Y es que las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos parece que no van a impedir que este año falte el dulce por los santos.